y lo voy a presentar. El profesor José Juan Chaparro es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, terapeuta y docente del Tecnológico de Monterrey y consultor de empresas. Imparte cursos de conferencia en relación con el desarrollo del potencial humano y la adaptación al cambio. En realidad hicimos una pequeña síntesis de tu extenso currículum, porque en realidad queremos escucharte y que por lo que venimos, bueno, las referencias que tenemos y que hemos estado participando en otras charlas, nos pareció muy interesante, así que te damos la palabra. Vamos bien, pues bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir un poquito con lo que veníamos platicando, con lo que veníamos compartiendo información, pero de verdad quiero agradecerles mucho que me den esta oportunidad de compartir tiempo y espacio, esta oportunidad de compartir el mensaje que traigo, que finalmente yo no soy el dueño de la verdad, pero esta oportunidad de intercambiar información va a enriquecer la experiencia de todos. Por lo pronto, para mí ya está muy rico, muy padre, está muy retador. Y esperemos que todo esto que tenemos aquí de intercambio nos sirva para algo. Yo siempre digo que si de todo lo que voy a decir, alguna frase se te queda, alguna anécdota que se te queda, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque esto te va a funcionar para ti en todas las esferas del desarrollo como persona, como trabajador, como pareja, como hijo, como hija, etcétera. Y de eso se trata. No podemos olvidarnos que somos personas y este concepto de persona implica que tienes muchos roles. A veces lo que hacemos es enfocarnos en un solo rol. Y al enfocarte en un solo rol, lo que haces es descuidar todas tus otras esferas de desarrollo. La buena noticia en este momento y después de 5 meses de encierro es que no has tenido otra más que voltearte a ver a ti y ver qué estás haciendo con toda esta situación. Y entonces te acuerdas que tenías un brazo que te duele y que tenías una tía que hace mucho tiempo que no le hablabas y que te acuerdas que tenías unas personitas por ahí que les dices que son tus hijos y ahora los tienes ahí 24 horas, 7 días a la semana contigo. Entonces, todo este reencuentro con lo real, todo este reencuentro con lo que está pasando es mucho que lo vamos a aprovechar precisamente para hablar de resiliencia, que fonéticamente la palabra es espantosa porque hasta es difícil, resiliencia, pero el significado es precioso, es rico y se los resumo de manera muy silvestre en este momento. Ya veremos más adelante la parte teórica, pero resiliencia de manera muy silvestre quiere decir que todo lo que me pase lo convierto en algo útil. Yo no sé si positivo, negativo, etcétera, pero es útil. Lo que me está pasando lo voy a convertir en algo que me sirva. Y entonces este ratito que vamos a estar aquí trabajando con ustedes implica precisamente esa oportunidad. Cómo lo que yo reciba implique eso de volverlo útil para mí. Entonces, si me permiten, comparto pantalla y vamos a empezar con esta situación. ¿Va? Solo me avisan cuando ya se vea y empezamos. Parece que está leyendo, ¿no? ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí está la primera diapositiva, tiene que ver con esta invitación a entender qué es lo que está pasando alrededor y qué está pasando contigo, qué es lo que está pasando con tu persona. Y dice ahí resiliencia, accionar o reaccionar. No, no es lo mismo nada más brincar porque me tengo que proteger, brincar porque tengo que reaccionar ante algún estímulo o programar y generar acciones. Cuando hablamos de resiliencia, estas dos cosas van acomodadas, porque primero tengo que protegerme, defenderme, a ver qué es lo que pasa. Pero se convierte en resiliencia cuando no solamente es una reacción, sino hay una acción que permanece. Eso es muy importante. Resiliencia tiene que ver con estas acciones que permanecen. Y por eso les comparto lo que está en pantalla, que es algo que me mandaron mis alumnos hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace algunos meses, acerca de lo que les estaba pasando también a ellos como estudiantes. Y dice algo muy bonito, dice, la vida no es la fiesta que habíamos imaginado, pero ya que estamos aquí, bailemos. Esta fiesta de la vida me la cambiaron de un día para otro, quitaron la música, se llevaron la orquesta, pero siguen diciendo que es una fiesta. Yo tengo que entender cuál es esa fiesta y cómo quiero ser parte de esta fiesta o no. Pero como yo sí quiero ser parte de esta fiesta, tenemos que empezar a diseñar y generar estas acciones. Y entonces es donde nos tenemos que dar el chance de pensar, aquí hay oportunidades, aquí hay responsabilidades, podemos responsabilizar a quien ustedes quieran de lo que está pasando alrededor, no solamente en la parte de pandemia, en lo político, en lo social, en lo económico como tal. Pero ¿cuál es tu responsabilidad en esta situación? Ahora, de acuerdo con lo que está pasando alrededor, ¿ves oportunidades o no? Porque podemos ver bloqueos y podemos ver problemas y podemos ver un montón de cosas. ¿Habrá oportunidades o no? Y lo que yo te invito a que veas en este ratito, y vamos a ver si lo podemos transformar, es que
a que te des cuenta que dentro de todo esto hay posibilidades. Existen posibilidades de que de muchas cosas que espero que vayamos aclarando durante este ratito. Para seguir con esto, vamos a hablar precisamente que estamos en una situación de crisis. Y hay muchos tipos de crisis, y aquí hay un par de definiciones también muy sencillas de esto. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por supuesto que estamos en crisis. Es una situación difícil de una persona o una cosa. Por supuesto que estamos en crisis, pero está la crisis de la pandemia, está la crisis económica, social, política, está la crisis de la edad, del género, del lenguaje, de muchas cosas. Muchos de ustedes como bibliotecarios también están ante la crisis de acercar el conocimiento a la gente de manera diferente. ¿Por qué la gente viene o no viene a las bibliotecas? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo nos acercamos? Pues esa crisis, ¿cómo se puede recibir y hacer algo al respecto? Aquí estamos con esto. Entonces, ¿es una situación grave y decisiva? Sí. ¿Me puedo quedar a que la crisis me atropelle o hacer algo al respecto? Generalmente lo que hacemos con las crisis, de manera completamente inconsciente, dice un cuate que se llama San Jung, que cuando se te presenta una crisis, de manera instintiva, lo primero que haces es defenderte, pero después te acomodas ante la crisis o acomodas la crisis hacia ti. Tiene que ver con estas habilidades personales de crecimiento, desarrollo, madurez, de las que vamos a hablar en un momento más. En la vida siempre nos vamos a enfrentar a estas situaciones que te ponen a prueba, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Y te pone a prueba tu jefe, y te pone a prueba tu pareja, y te pone a prueba tu suegro, tu suegra, tu hijo, tu hija, y te pone a prueba la pandemia, y te pone a prueba los movimientos económicos. Aquí también entonces nos empezamos a preguntar, aquí hay muchas cosas que podríamos pensar en una situación de crisis y que me ponen a prueba. La parte laboral, algún deporte que me dices, uy, ¿qué hago? Ya se dieron cuenta que la puerta se está rompiendo, estoy en crisis. Bueno, tenemos accidentes naturales que nos llevan a estar en crisis también en todo el continente como tal, ¿sí? Y las crisis económicas y lo que está pasando alrededor, las carencias y lo que nos hace sentir esto. Muchas veces para no ver la crisis, lo que empezamos a hacer es a normalizar conductas. Y entonces todo aquello que no me puedo explicar, que no puedo leer bien, entonces tiendo a decir que es normal. Y es que empezamos a etiquetar también, es cuando decimos, es que todos los jefes son iguales, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los mexicanos son iguales, todos los argentinos son iguales, para poder subsanar y más o menos manejar ahí un aplanamiento emocional y que no me pegue tanto la crisis. Sin embargo, la crisis ahí está y te va a seguir haciendo estas dos preguntas como tal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tenía que pasarme a mí ahorita y no le pasó a mis abuelos? No le pasó a mis tíos y me está pasando a mí. Vida, ¿por qué me estás haciendo esto? Y la vida te va a contestar, oye, ¿por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Cuál es la diferencia con todo lo que tenemos acá? Pero lo más importante de por qué a mí, por qué no, es que las crisis van a ser una constante, porque tiene que ver con el proceso de evolución del ser humano como tal. Nos inventamos algo para cambiar, nos inventamos algo para desarrollar, y entonces todo lo que venía ya siendo normal, regular, etcétera, sufre este tipo de cambios. Si ya sabíamos caminar, ¿para qué inventamos la bicicleta y el coche, etcétera? Si son situaciones de movimientos, pues porque nos gusta entrar en crisis. Y hay que pensar también que ante las crisis, una de las peores cosas que nos puede pasar es volvernos apáticos, como este cuarto mono que tenemos acá. Ya no quiero ver, ya no quiero escuchar, es más, ya no quiero emitir mi opinión. Cualquiera de estas tres aquí se suman, y entonces mucho de lo que pasa también en este momento es que nos generamos mundos virtuales donde me escapo a esa realidad que me gustaría tener, que quisiera tener, que está bien bonita, pero precisamente no es real. Aparece en este siglo este cuarto mono, el apático que regulariza, normaliza muchas cosas porque tiene dónde escaparse y cómo escaparse. La tecnología es una gran herramienta, es una gran ventaja, pero cuando no la aprovechamos se puede convertir también en un gran obstáculo de desarrollo, de crecimiento, de conexión con los demás. Hay que pensar cómo estamos. No veo, no oigo, no escucho, o los tres anteriores más lo que se sume. Todas las crisis pueden tener una representación como la que tienen en pantalla, como esta madeja de estambre de las abuelitas que tienen que arreglarlas para empezar a tejer algo como tal. Hay un caos, hay una situación de caos. Generalmente en estas madejas de estambre lo que hacemos es tratar de buscar por dónde está la punta para sacarla. Y si ustedes jalan en una madeja de estambre la punta para sacarla, todo lo que está aquí en el interior se anuda. No puedo nada más sacar una puntita y tratar de arreglar toda la situación. Tengo que ver en una crisis todos los elementos que están alrededor para sacarlos. Es más, si ustedes saben tejer, saben que cuando una madeja se tiene que arreglar, lo primero que tenemos que hacer es empezar a sacar esto que se llama loops, ¿no? Los ojillos del estambre, para ver cómo empezamos a hacer espacio para empezar a ordenarla.
Es más, la siguiente imagen representa también una situación de crisis con una visión y percepción diferente. Perdón, en toda crisis hay determinado material, determinada historia, determinadas situaciones. Se puede quedar en el caos o podemos construir con ello. Ahí está el material, ahí están los estímulos, la historia, las situaciones. Si yo veo esto y le doy la vuelta, así se va a mantener. Pero si yo veo este material y construyo con él, puedo generar cosas no solamente útiles, diferentes, bonitas, bellas, etcétera, que tengan que ver con mis expectativas, lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que estoy esperando de mi vida, de lo que yo quiero por mí y para mí. Entonces, habría que pensar en esto. Ante la crisis, ¿cómo reaccionamos? ¿Ordeno el caos o soy parte del caos y me echo a correr? A partir de este momento, vamos a empezar a hablar de lo que yo considero son herramientas, parte de la resiliencia, componentes de la resiliencia, que van a permitir precisamente afrontar estas situaciones y sacarle provecho, porque en todo esto hay que sacarle provecho como tal. Habría que pensar en lo siguiente entonces. Vamos a tener esta postura, ¿eh? Si han visto esta caricatura de Willy Coyote, es un cuate que tiene mucha formación, preparación, es más, tiene un excelente proveedor que es la marca Acme. Él siempre está corriendo detrás de alguien para comérselo, pero no le salen las cosas. Y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues algo le falta en términos de visión. Siempre está confiando en algo más o en alguien más. ¿Qué pasa con sus capacidades personales? ¿Qué pasa con su equipo personal? Esos son componentes de la resiliencia. La resiliencia no la puedo llegar a comprar en una tienda. La resiliencia se desarrolla a partir de lo personal como tal. Un elemento importante que tendríamos que entender es este concepto de la zona de confort. Esta gráfica del señor Jürgen Klarik a mí me la explica muy bien y por eso se las quiero compartir. En esta situación de la zona de confort es este lugar al centro, esta burbuja donde nos sentimos seguros. Y no nos gusta salirnos de ahí porque nos afecta la opinión de otras personas, no me siento confiado, confiada y empiezo a generar excusas como tal. Es más, salgo de mi esferita, me siento un rato a recibir toda esta serie de estímulos negativos para volverme a meter entonces a mi esferita. Pero si el reto es lo suficientemente atractivo, si el reto también implica esta situación de crecimiento, me doy la oportunidad de aprender, de recibir, me voy a pasar al siguiente nivel de esta zona de confort, que es ampliarla, y entonces empezamos a tener desafíos y luchamos con ellos. Y empezamos a generar nuevas habilidades. Es como cuando nos da miedo andar en bicicleta porque nos vamos a caer, entonces mejor nunca aprendo. Y entonces me voy a decir, es que ya tengo 40, 50 años y nunca aprendí, pues ya mejor no aprendo. ¿Por qué? Porque me da miedo y entonces como ya estoy tan grande, ya mejor ni aprendo porque ya para qué. Pero si quiero aprender a andar en bicicleta, digo, ok, pues me compro la bicicleta, me pongo un horario y entonces empiezo a darle. Y de ahí voy a salir a la parte de crecimiento. Aquí es donde se da la resiliencia. Encuentra un propósito, genero un propósito, diseño un propósito, me pongo objetivos y los conquisto, me establezco nuevas metas y sobre todo vivo mis sueños. Este siglo XXI es este siglo de los sueños latentes. Hace rato decía yo, es la cultura del sí se puede. Dime cómo sí. Y tenemos muchos ejemplos alrededor. Ejemplos tan absurdos como pensar que ¿para qué a alguien se le ocurrió poner un coche en órbita como Elon Musk con su SpaceX y Tesla? ¿Para qué subió un coche en órbita? Pues ¿por qué? Porque se puede y era parte de los objetivos que tenían. A él le sirve, a los demás todavía no sabemos para qué. O podemos encontrar alguna razón. Pero hay que entender esto. En términos de resiliencia, tus sueños tienen que ser parte de esta situación. Te voy a estar haciendo varios cuestionamientos durante esta plática, te voy a estar haciendo varios cuestionamientos durante este ratito. Yo te invito a que en este momento recuerdes cuál es ese sueño, el sueño más grande que tienes que todavía no cumples. Quiero que lo pongas en tu mente durante este ratito y después trates de contestarle, bueno, ¿por qué no me ha pasado? Y vamos a pensar en muchas cosas. No es tiempo, no tengo el dinero, no tengo los recursos, etcétera, etcétera. Vamos a pensar dónde empezamos también a sabotear esa parte de los sueños. Y entonces al sabotear esa situación también saboteamos la capacidad de ser resilientes. Estos son algunos elementos importantes como herramientas que vamos a trabajar en la situación de la resiliencia. Hay que identificar primero cómo andas en tu zona de confort. ¿Ya te diste cuenta que se puede ampliar? ¿Ya saliste de ella? ¿O estás sentado en la banquita, fuera de la burbuja que te mencionaba hace un momento? Hay que identificar una cosa que se llama encuadre, identificarlo y definirlo. Hay que trabajar esa percepción. ¿Cómo percibes la realidad y la interpretas como tal? ¿Quién está en tu red de contención?
¿Dónde te ubicas más? ¿En el desarrollo de tus habilidades, talentos y tus fortalezas o te quedas en el drama? ¿Haces algo al respecto o no? Vamos a trabajar el concepto de los absurdos conscientes, cómo te comunicas y estos tres elementos, la inteligencia emocional, la autogestión y el liderazgo. Cómo se genera equilibrio y al final todo esto cómo se mete en una caja de herramientas. Estas son las herramientas personales de las que estaremos trabajando en los siguientes minutitos. Así muy rápido. Primero, definición de encuadre. Encuadre es ese espacio donde se comparten hábitos, formas, preferencias, creencias, valores y principios. Este encuadre, tienes un encuadre en tu casa, en tu familia, tienes un encuadre en el trabajo, tienes un encuadre entre tus amigos. Es ese espacio donde se comparte esto que te digo, hábitos, formas, preferencias, creencias, valores y principios. Te sientes cómodo, te sientes bien, te sientes vital, te sientes cuidado, te sientes que formas parte de esto y aportas. ¿Ya identificaste tus encuadres? ¿Cómo te sientes en cada uno de ellos? El personal, el familiar, el laboral. Porque tú tienes muchos roles siendo una sola persona. Hay que identificar cuáles son estos encuadres y cómo enriquecen entonces tu existencia o no. Porque de repente cuando el encuadre no, como diríamos en México, cuando el encuadre no te cuadra, te sientes incómodo, te saboteas, te quieres salir de ahí y lo más grave es que te quejas, pero no haces nada por cambiar, no haces nada por moverte. Porque finalmente el encuadre te da determinados niveles de seguridad. ¿Ok? Hay que pensar también en el juego de la percepción y la interpretación. No es lo mismo lo que yo creo y lo que yo pienso que el colega que está a un lado, ¿eh? Y ese tiene que ver con el juego de los valores. Si ustedes piensan ahorita en la definición, por ejemplo, de paz y se van al diccionario, el diccionario les va a decir ausencia de conflicto. ¿Ok? Pero si a mí me preguntan qué significa paz para mí, yo les voy a decir, bueno, pues tener 2 horas para leer y estar solo conmigo mismo. Y si le preguntamos qué es paz para algunas de las 60 personas, 70 personas que están hoy conectadas, vamos a tener precisamente ese juego de la percepción y la interpretación. Aquí lo importante está en entender esa percepción y esa interpretación, primero que nada es responsabilidad mía. Y segunda, ¿me está aportando algo o me estoy subiendo a la corriente de lo que todo el mundo se queja y no hace nada precisamente por cambiar? ¿Cuáles son los elementos que debe haber en tu encuadre? ¿Cuáles son esos elementos que consideras que son importantes para ti? Porque este encuadre personal implica que justo hagas modificaciones de acuerdo como tú lo consideres necesario en los diferentes ambientes. Pero para ti es importante que digas cuáles son estos elementos. Puede ser desde valores como la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, etcétera, hasta elementos como tu grupo de amigos y tus habilidades laborales o tus habilidades cognitivas. ¿Cuáles son estas cosas que tú compartes con los demás? Los momentos de la comida, los momentos de ocio, los momentos de aprender. Todo esto que te sale bien, que gustas y que compartes con otros. Hay una situación de análisis muy interesante porque cuando estamos en crisis y nuestro encuadre no está definido, lo que empezamos a hacer es depender de otros encuadres. Y a lo mejor alguien empieza a decidir también por nosotros, nos lleva de la mano y la solución que nosotros esperamos no se dio, pero se está dando la solución del otro. Por eso es importante que entiendas tú cuál es tu encuadre y cómo lo manejas. En esta situación hay que pensar entonces también si son congruentes esos elementos que tú quieres en tu encuadre con la percepción de los integrantes de tu entorno. Todo el mundo piensa como tú acerca del respeto, la paz, la solidaridad, lo que es el trabajo, el compromiso, etcétera. O cada quien tiene su interpretación. Cuando esto sucede, el encuadre se dispara y cada quien, como decimos en mi país, cada quien jala agua para su molino. Entonces, los objetivos no se alcanzan y olvídense de la resiliencia. Ahí nos volvemos reactivos. Trato de ver a quién le meto el pie porque estoy cuidándome de quién me metió el pie. Hay que aclarar esta situación de congruencia en tus encuadres como tal. Ante cualquier crisis, hay que pensar en lo que ya comentábamos hace unos minutos. ¿Quién forma parte de tu red de contención? ¿Qué es eso de la red de contención? Tiene que ver con estos elementos que tú consideras necesarios para sentirte seguro. El ejemplo que ponía yo hace unos minutos es que si tú te vas de fiesta y se te pasan las copas, ya no puedes manejar, ¿a quién le llamas para que te rescate que no sea tu papá, tu mamá o tu pareja? ¿Con quiénes cuentan? Y aquí hay algo muy interesante, la anécdota del paracaídas y de un personaje que es conferencista y él platica que él fue soldado en Vietnam y entonces después se dedicó a dar conferencias que tienen que ver precisamente con cómo le hizo para sobrevivir y cómo le hizo para regresar después de varios años de estar preso en Vietnam, porque lo capturan, le tiran el helicóptero donde él venía, sale con su paracaídas, se salva, pero lo capturan y estuvo varios años en una cárcel en Vietnam.
Y entonces él cuenta que un día, comiendo en un restaurante, de repente se le acerca a alguien y le dice, oiga, ¿usted es Charles Plum? Y le digo, sí, ¿cómo no? Pero pues, y le dice, todavía era piloto en Vietnam y lo derribaron, ¿verdad? Y le contesta Plum, sí, ¿usted cómo sabe eso? Y le contesta esta persona, porque yo empacaba su paracaídas y parece que le funcionó bien, ¿no? Plum se sacó de onda, como decimos en mi país, se sorprendió y dijo, ¿y bueno, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Qué es lo que sucedió? Y pensó también eso, por supuesto que funcionó, si no, yo no estaría aquí hoy. ¿Cuántas veces pasas de largo sin darte cuenta quiénes son parte de tu red de contención? Damos por hecho muchas cosas, damos por hecho que la gente debe estar ahí por algo o para algo, pero no los reconocemos el papel que juegan y han jugado contigo. ¿Quiénes son esos personajes que le aportan de manera positiva a tu existencia, a tu vida como tal, y que sabes que puedes confiar, que pueden estar ahí para algo? Porque te tengo una buena noticia. Tú eres parte de la red de contención de alguien, y a eso se le dice compromiso. Cuando tú te comprometes, la resiliencia se convierte en una herramienta también de interacción. Yo hago, tú haces. Yo te hago, tú me haces, en sentido positivo, en sentido de utilidad. Y más allá, cuando pensamos en el paracaídas, que lo comentaba también hace un momento, hay ejercicios que hace la gente acerca de darle ese mantenimiento a tu paracaídas. Oye, ¿cómo anda tu red de contención? ¿Hace cuánto que le das mantenimiento o no? El paracaídas, si no lo sacas, lo sacudes y lo limpias, entra la polilla y le hace hoyitos, entonces no te va a servir para nada. Esa red de contención implica tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo. ¿Qué mantenimiento les estás dando? ¿Ya les diste cuenta? Perdón, ¿ya les comentaste lo importante que son para ti o no? ¿Lo que han significado en algún momento para ti o no? Porque de alguna manera con tus acciones también estás demostrando esa situación de fortalecer esa red de contención. Y lo más importante que nos dice también Charles Plum es que no solo ha necesitado paracaídas para descender con seguridad, has necesitado otro tipo de paracaídas como los físicos, los mentales, los emocionales y los espirituales. Y ahí entran precisamente todas las personas que aportan a tu desarrollo como persona. Por tanto, ser resiliente implica enfrentar la realidad, pero no como Felipito el de Mafalda, porque eso me encanta. Yo sé que han leído a Mafalda. Felipe, acuérdense que es un personaje soñador, también un poco tímido y etcétera, y cuando lo enfrenta con la realidad mejor no quiere ir. De hecho, levantarse a la escuela le cuesta mucho trabajo porque dice, no, me van a volver a preguntar al profesor y eso no quiero. Pero tiene esta frase que a mí me encanta que dice, oye, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. Aquí la noticia para Felipito y para nosotros es que la realidad no se va a poner linda. La realidad está como está. La realidad no va a regresar a como estábamos. Pero entonces tenemos de dos opciones. Me quedo como Felipito esperando a que se ponga linda y así pasarme el resto de mis días, o enfrento la realidad y con esa realidad entonces hago algo al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues abrir los sentidos para entonces tomar oportunidades y entonces generar opciones, oportunidades. Aquí viene precisamente esta definición ya un poquito más teórica de resiliencia, donde habla de la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse. También viene esta definición del verbo latín resilio, resiliere, que significa saltar hacia atrás y rebotar. Echarme un poquito para atrás para recoger herramientas que ya sabía que conocía, talentos que conocía y echarle otra vez para adelante. Pero la que más me gusta es la última, el último párrafo, donde dice que es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés. Pero ¿cuál es el fin? Pensar y crear un mejor futuro. El ser resiliente implica que estar bien no es suficiente, quiero estar mejor. Porque cuando llego al estado de estar bien y me conformo, me empiezo a acomodar, la zona de confort crece, me estanco y mientras hay movimiento alrededor, yo ya no genero mecanismos de adaptación. Por eso el ser resiliente implica pensar y crear un mejor futuro. A partir de cómo estamos en este momento, ¿se puede crear un mejor futuro? Lo primero que tenemos que darnos la oportunidad de pensar es que sí se puede crear y se pueden crear opciones y se pueden generar posibilidades. Aquí lo importante una vez más es entender qué estoy haciendo yo o qué estoy dejando de hacer para poder modificar en términos positivos hacia mí lo que me está pasando. Por eso hay que entender esto. ¿Con qué cuentas? ¿Cuáles son tus herramientas y cuál es tu red de contención? Hablando de herramientas, hay que contestarse esto. ¿Cómo le hago para alcanzar ese sueño grande que hace rato te preguntaba o para alcanzar ese objetivo pequeñito que me pongo semana con semana o mañana con mañana? ¿Cómo le hago? Al hablar de cómo le hago tiene que ver con una situación de estrategia.
No nada más es decir y pensar que el universo va a confabular para que nos sucedan las cosas, sino hay que hacer que las cosas sucedan. Ahí viene la parte de la acción. Y también decir con qué cuento y con quién cuento. De tal manera que pensar y hacer se convierte también en conectar con otras personas. Y para hacer una evaluación de esa, hay que pensar en cuál es tu capacidad, cuál es tu habilidad y cuál es tu competencia. Si tú tienes en mente estas tres cosas, estos se convierten en herramientas. Yo le digo así, herramientas para salirte con la tuya, herramientas para alcanzar tus objetivos, herramientas para pasártela bien. Aquí tiene que ver con eso. Oye, ¿todavía quieres seguir aprendiendo? Eso se llama capacidad, tenemos el potencial para aprender. Oye, ¿todavía quieres seguir haciendo? Eso se llama habilidad. ¿Quieres seguir generando acciones? Y lo que ya sabes hacer, cada vez lo quieres hacer mejor. Eso quiere decir hacer las cosas con maestría. Eso decíamos hace unos minutos, superarse. La cultura del siglo XXI, así como venimos compitiendo también entre todos, tiene que ver con esa superación de uno mismo hacia los otros, porque superar a los demás, créanme que es muy sencillo. Nada más decía yo hace rato, miente, roba, mata y vas a superar muchas cosas, pero superarte a ti implica ese compromiso contigo para ser mejor en lo que eres y en lo que haces. Y aquí tendríamos que hablar precisamente de una cosa que se llama potencial, tu equipo personal. A lo mejor me escucharon esto alguna vez. Este es el logotipo de mi empresa que se llama Enfoque Organizacional y este señor se llama Clipo. Y aquí les tendría que preguntar de manera muy rápida, pues, ¿para qué sirve un clip? Y muchos de ustedes me van a contestar inmediatamente, pues, para juntar papeles, marcar un texto, para separar hojas, y etc. Esto me lo enseñó un instructor hace muchos años y se me quedó tanto que, reitero, se convirtió en el logotipo de mi empresa. Y él nos decía, ok, ya sé, se inventó para 4 cosas de oficina o papelería, marcar textos, separar papeles, etcétera. Y nos decía, no se hagan, ¿para qué me lo usan? Y nos hacía una pregunta, ¿y en diciembre para qué lo usas? Y acá en México en diciembre se utiliza para colgar las esferas y los adornos de Navidad, por ejemplo. Y alguien más me decía, pues para abrir puertas. Y alguien más me decía, pues para molestar a alguien más. Alguien más me decía, pues cuando se me cae un botón le pongo un clip. Eso se llama potencial. Es decir, una cosa que se inventó para 4 cosas se utiliza para más de 150. Eso se llama potencial. En el ejercicio de la resiliencia, si un pedacito de metal tiene esos 4 usos y se usa para más de 150 y ese es su potencial, tú como persona, ¿qué potencial tienes? Hay que generar conciencia acerca de lo que somos capaces y podemos hacer. Y entonces, por supuesto, potencializarlo. Y hablar precisamente de este sentido de las acciones y cuál es tu actitud ante los retos. Ahorita, por la pandemia y muchas otras razones que hemos comentado, pues hay muchos retos personales, desde cómo me modifico a mí para poder adaptarme a lo que está pasando, cómo me modifico para comunicarme con las personas que hace mucho tiempo que no veía y que hoy vivo con ellos 24 horas, 7 días a la semana. Todos esos retos son importantes. ¿Cuál es tu actitud? Mi abuelo decía que tu actitud es tu tarjeta de presentación, es la postura que tú tomas ante todas las cosas. Y más fuerte, esto, el sentido que le das a las acciones. Te voy a poner un ejemplo. Contestarte un por qué en la vida es bien fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque estamos en pandemia, porque lo dice mi jefe, porque lo dice mi mamá. Pero contestarte un para qué implica esto. ¿Qué sentido le das a lo que tú haces? ¿Qué sentido le das a la plática que estás escuchando hoy aquí? No depende del instructor, no depende de quien te convocó, depende de lo que tú quieres captar y aportar, generar para ti. Ese es el sentido que tú le vas a dar y entonces ahí viene también tu actitud ante cualquier reto, porque hay de 2 actitudes genéricas, porque hay muchas, pero aquí quiero hablar de 2 de ellas. Actitud ante los retos. Te sientas en el drama y entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Y la vida te va a contestar, ¿y por qué no? Te sientas en el drama y dices, todo está muy mal, todo está muy feo, ¿a dónde nos va a llevar la vida? Y etcétera. O al contrario, haces algo al respecto. El hacer implica precisamente esas acciones. Aquí en inglés es algo muy bonito, dice, action changes things. Las acciones cambian las cosas. ¿Te quieres llevar mejor con tu pareja? ¿Te quieres llevar mejor con tus hijos? ¿Te quieres llevar mejor con tu jefe? ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? Desde tu trinchera. El otro tendrá que hacer su parte, pero ¿tú qué estás haciendo? Esta pandemia nos está molestando, nos está cayendo muy mal. El resiliente dice, ¿qué hago para modificar esto? No puedo cambiar al virus, no lo puedo matar, pero a mí ¿qué me toca? ¿Yo qué sí puedo hacer? Si les gusta un poquito el cine y han visto estas películas de Rocky el boxeador, él tiene una técnica muy interesante, es un boxeador que recibe los trancazos y después de 5 o 6 rounds
aprendió cómo recibir la información y empieza a golpear como lo golpearon. Es decir, no se queda solamente a recibir el trancazo. Ya aprendí cómo me pegaste, entonces ya sé cómo quitarme, ya sé cómo moverme y además utilizo también esa información para responderte. Es generar esas acciones. La resiliencia no es sencilla porque es mucho más fácil quedarme a recibir y que alguien me diga para dónde moverme y para dónde hacerme. Es algo personalísimo y te toca a ti generar precisamente esas acciones. Hay que pensar fuera de la caja, siempre darte chance en que lo que está pasando, por supuesto, como lo decíamos hace unos minutos, por supuesto se va a terminar, por supuesto va a cambiar y por supuesto tiene otros usos. Es a lo que yo le digo absurdos conscientes. Además, hemos recibido mucha información en los últimos, por ejemplo, 10, 15 años de hay que pensar fuera de la caja, hay que volverse creativo, hay que. En ese pensar fuera de la caja y volverse creativo, de repente empezamos a poner muchos pretextos también. ¿Cuáles son esos pretextos? Pues es que yo no soy creativo. Creativo es el que hace esculturas, el que escribe, el que pinta y etcétera. Y la verdad es que yo siempre les digo que la creatividad es inherente al proceso de evolución del ser humano. Si tú no te sientes creativo, quiero que recuerdes el ejercicio de tu resiliencia la última vez que llegaste tarde a tu casa. ¿Te volviste creativo o no para dar una explicación? Eso también es pensar fuera de la caja. Y se refiere a esta situación de generar absurdos conscientes. ¿Qué es esto de los absurdos conscientes? Atrévete a pensar diferente. Atrévete a pensar en otras opciones. Atrévete a generar diferentes soluciones para el mismo problema como tal. Estos absurdos conscientes tienen que ver con la siguiente acepción. Hace mucho tiempo era absurdo pensar que el ser humano podría viajar por el aire, es decir, volar. Hoy es tremendamente normal tomar un avión e irnos. Es más, era absurdo pensar que la Tierra era redonda. Hasta iban a quemar a alguien por hacer eso y el cuate se tuvo que retractar y dijo, bueno, pues me regreso, ¿no? No es cierto, pero al salir de donde lo iban a quemar dijo, no, sí es cierto y se muere y sin embargo se muere. Tal cual. En esa situación hay que pensar que los absurdos conscientes te hacen también evolucionar. ¿Cuáles son esas ideas loquísimas que se te han ocurrido que no has podido poner en práctica porque tu zona de confort te regresa y te dice, no, mejor no lo hago, no lo digo, no me atrevo, porque ¿qué van a decir de mí? En el ejercicio de la resiliencia, la acción está en generar absurdos conscientes y, por supuesto, ponerlos en práctica. Y en lugar de decir, no puedo hacerlo, como dice esa paginita, le quitamos la T y dices, sí, sí puedo, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hay que atrevernos a pensar de manera diferente, por supuesto, y entonces entender cómo comunicamos nuestras intenciones y nuestros objetivos. No es lo mismo una intención que un objetivo. La intención tiene que ver con esto invitante, emocional, bonito, que digo, ay, como decimos muchas personas a principio de año, este año quiero bajar de peso, esa es mi intención, bajar de peso. ¿Cómo lo convertimos en objetivo? Porque pues, me puedo quedar con la intención de decir, sí, sí voy a bajar de peso y me compro incluso el equipo, el outfit, ya saben, los tenis, la banda para la cabeza y llega el primer día y a lo mejor entreno y el segundo día dejo de entrenar y el tercero se me olvidó y el próximo año vuelvo a decir, tengo la intención de bajar de peso, voy a seguir con esa intención. Cuando lo convertimos en objetivo es porque es medible, cuando lo convertimos en objetivo es porque se convierte en algo que sí puedo generar. Hay que convertir tus intenciones también en objetivos y entender cómo los estás comunicando. La comunicación tiene estas 3 esferas. Si le damos un porcentaje a cada una de estas esferas, las 3 tendrían que sumarnos el 100%. ¿Qué porcentaje le das tú a cada una de estas esferas? Piénsalo rápidamente y te voy a dar la fórmula. Generalmente pensamos que lo que decimos, pues ahí está, y lo que actuamos, ahí está, pero para que veas cómo comunicas tus intenciones y tus objetivos y te vuelves resiliente o no, porque desde tu postura eres alguien resiliente o no, desde lo comunicas con tu actitud eres alguien resiliente o no. Ahí va esta situación, fíjate cómo está. Tu lenguaje verbal solamente es el 7%, tu lenguaje oral es el 38% y tu lenguaje corporal es el 55%. Resiliencia se nota y se ejercita en estas 2 esferas, en el lenguaje corporal y en el lenguaje oral. Me van a preguntar, por supuesto, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje oral? La diferencia está en que el lenguaje verbal es solamente la palabra y el lenguaje oral es la intención de la palabra. Por eso decía yo que en la resiliencia aquí es cuando te das el chance de ejercer ese derecho de ser resiliente y se nota tu resiliencia, lo demuestras con tus acciones y con las intenciones de esas acciones, porque alguien puede solamente decir, pues sí, quiero ser mejor, quiero ser mejor, quiero ser mejor, quiero ser mejor. Pero si esa entonación cambia, ya hay otro significado, pero además sus acciones lo acompañan, entonces se convierte en alguien congruente y resiliente.
Por supuesto, el ambiente te va a generar presión. Te presiona tu papá, tu mamá, tu pareja, tu jefe, tu jefa, tus hijos. El ambiente, la pandemia, la economía, los movimientos sociales. Aquí lo importante está en cómo los enfrentas. Reitero lo que decía ya desde hace un rato, puedes quedarte quejando por todo lo que está pasando alrededor o hacer algo al respecto. Como nos guste o no nos guste, estos personajes que voy a mostrar son personajes que se han enfrentado a alguna situación que va en contra de ellos, de sus principios, etcétera, y se vuelven resilientes. Históricos como Gandhi o el Che pasando por Mandela o Frida, o los actuales, un Barack Obama, un ministro francés, Malala o el mismo Trump, les caiga bien o les caiga mal. Son personajes que se sobreponen a ese tipo de situaciones, cualquier tipo de contradicción, y se vuelven resilientes. Tengo otros ejemplos mexicanotes, les voy a compartir varios de mi patria por ahí. Estos personajes que hoy son directores de cine, los 3 ganadores de Oscar, y que nadie daba un céntimo por ellos. Nadie apostaba porque pudieran hacer cosas, y sin embargo hoy son los 3 ganadores de Óscares. Una medallista de plata, clavadista, que su última medalla, le decían allá en mi país, oiga, ya deje de competir, señora, ya es usted mamá, acaba de ser mamá, ya ni entrene, ya para qué quiere otra. Y decía, oye, yo todavía tengo energía, ganas y lo voy a hacer. Lo quiero seguir haciendo, y todavía se ganó una medalla de plata más en las últimas competencias que tuvo. Esta persona, que se llama Paola Longoria, que también ella quiso ser deportista, practicó varias cosas, incluso quiso ser artista, y siempre le dijeron, no, mi niña, a ver, como deportista tú no puedes. ¿Sabes por qué? Porque mides 1,50 m, no la vas a hacer. Y resulta que en toda su carrera profesional, ella ha tenido solamente una derrota. Ella es campeona mundial de racquetball. También tengo este personaje, chaparrito clavadista, Rommel Pacheco, que él es soldado, y le decían, tú tienes que ser soldado, qué deportista ni qué nada, y también se convirtió en medallista olímpico. Un jugador de fútbol que la gente lo quiere o no lo quiere en mi país, no les cae bien a muchas personas, pero resulta que es un cuate que habla inglés, francés, es administrador, y por cierto, también juega fútbol, y también juega fútbol fuera de su país. O estos 3 personajes que han sido parte de la NASA y que han logrado estar ahí. Este, hijo de migrantes, que tuvo que emigrar junto con sus papás para volverse a ser astronauta. Ella, mujer jefa de ingenieros en la NASA, contra muchos elementos, muchas situaciones alrededor. Y bueno, nuestro primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, que nadie creía que alguien iba a poder hacer algo al respecto. Y este último muchacho que se los comparto es un muchacho que hoy tiene 23 años, que inventó un detector de cáncer de mama no invasivo que se llama EVA. Lo inventó a los 18 años, lo patentó y lo regaló al Estado para que fuera una manera de medir el cáncer que no fuera invasivo para la gente que no tenía dinero. Todos ellos han sufrido cosas que van en contra y no se quedaron. Por ejemplo, Julián, se llama Julián Ríos, su mamá también tuvo cáncer, por supuesto pudo salir adelante, pero él se dijo, pues yo tengo que hacer algo al respecto para que esto no le pase. Lo que le pasó a mi mamá no lo quiero que le pase a nadie más. Y se pudo haber quedado con la situación de, bueno, pues mamá ya la venció y ahí estamos. O querer más. El ser resiliente quiere siempre algo más. O esta niña que quería tocar el violín, que le falta una mano, y que alguien le dijo, pues te hacemos una prótesis y aprendes a tocar el violín, y ella dijo, claro que sí. ¿Estamos bien? Ok, y entonces le imprimieron su prótesis, ya saben, estas impresoras 3D, y entonces la ayudaron precisamente a tocar el violín. Eso también es resiliencia. ¿Te quedas con lo que tienes o haces algo al respecto? Tú te quedas con lo que tienes o haces algo al respecto. ¿Cuál es tu interpretación de esto? ¿Qué hace diferentes a estos personajes de nosotros? La primera situación tiene que ver con esto. ¿Qué tienen en común? La actitud y el ejercicio de estos 3 conceptos. Son conscientes de su inteligencia emocional, usan sus emociones como una fuente de transformación. Esta es una definición de un cuate que se llama Robert Cooper, en un libro que se llama Liderazgo con Inteligencia Emocional. También son autogestionables, es decir, hacen lo que les toca, toman acción para sacar mejores resultados de manera personal y ejercen su liderazgo desde esta definición. Liderazgo y resiliencia es el uso de tus habilidades, cualidades y talentos como herramientas para la transformación de tu entorno a través de la experiencia y el conocimiento. Quiero transformar lo que me está pasando. ¿Qué utilizo? Mi experiencia, mi conocimiento, mis habilidades, mis cualidades y mis talentos, mi equipo personal. Una herramienta más para poder crecer en este rollo. Hay que reaprender estas 3 habilidades básicas: escuchar, observar y hablar.
Hace rato decíamos que de repente ya no vemos a los que están a los lados, ya no vemos quiénes son nuestra red de contención, ya no vemos quiénes son los que aportan de manera positiva a nuestra vida, o también quiénes nos están quitando cosas o quiénes son negativos en ese sentido. Hay que retomar estas habilidades y reaprenderlas, que es escuchar, observar y hablar. Escuchar quiere decir precisamente adquirir información, hacer preguntas y hacerte preguntas. Observar todo lo que está pasando a tu alrededor, siéntelo, piénselo, percíbelo. Y hablar, entonces emitir una opinión, emitir un juicio, emitir una situación ahí. Pero acá en México decimos que hay que meter una técnica más aquí. Entre escuchar, observar y hablar, aquí entre estos dos, entre observar y hablar, hay que meter la técnica del TC. ¿Qué quiere decir la técnica del TC? En México tenemos un dulce, que es un dulce muy duro, que cuando te lo metes a la boca te tienes que quedar callado. Es el camote. Entonces le decimos aquí, escucha, observa, traga camote para que no tengas que emitir lo primero que se te ocurra, no seas reaccionario, y entonces tengas la oportunidad de hablar. Observa, escucha, observa, TC, y entonces habla. Eso es lo que hace alguien resiliente. No solamente reacciona, acciona como tal. Te invito a que te hagas estas 3 preguntas en términos del ejercicio de la resiliencia también. La primera es, ¿me lo estoy tomando demasiado en serio? ¿Esto que me está pasando de verdad está tan grave? ¿O estoy haciendo algo muy grande de algo que es muy chiquito? O al revés, algo muy de veras grave, lo quiero hacer chiquito, como que no pasa nada. Hace rato comentábamos el rollo de la pandemia. Por ejemplo, aquí en mi país hay mucha gente que dice esto no existe y no usan cubrebocas y no se quieren mantener la sana distancia, entonces están retrasando el proceso de poder salir todos a hacer otro tipo de actividades. Por eso hay que pensar, ¿me lo estoy tomando demasiado en serio? La segunda es, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Esto que me pasa, qué me deja de enseñanza? Pero la tercera, que para mí es importantísima, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me atrevo a tener una acción, ¿qué es lo peor que puede pasarme? ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar? Que te vas a salir de tu zona de confort. Hay que pensar en el equilibrio que estás generando. Este famoso modelo PERMA, que es la nueva teoría del bien ser y el bien hacer, implica que precisamente le pongas atención a estas 5 esferas de desarrollo. Eres una persona positiva, pero por favor no confundir positivismo con estar siempre alegre, sonriendo y etcétera, sino precisamente estar consciente de posibilidades, que sí se puede hacer. Te comprometes, vas más allá de lo que se espera, generas relaciones positivas, le das significado a lo que haces y sobre todo al final, ¿generas resultados? ¿Lo que empiezas lo terminas y generas un resultado o te quedas a la mitad? Cuando le pones atención a estas 5 esferas, te pones a trabajar en ellas y empiezas a generar equilibrio, tu estado personal cambia y cambia precisamente para querer sentirte mejor de cómo estabas, estar mejor. Y fíjate cómo está aquí en términos del ejercicio de la resiliencia, también lo decíamos al principio, ¿con quiénes sumas? ¿Quién es tu red de contención? Cuando aplicas el concepto de tu red de contención, esta fórmula se te da 1 más 1 igual a 3 o más. Esto es la definición de sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los esfuerzos me genera un resultado mayor del esperado. Lo que yo soy, cómo suma con otro, y entonces me puedo sentir mejor y hacer mejor. Hay que evitar estos 3 síndromes, espantosos, que van a provocar que no tengas acciones. El síndrome de la esquizofrenia, el síndrome del licicismo y el síndrome del taclarismo. El primer síndrome tiene que ver con el ponerte pretextos, excusas, justificaciones para no ser o no hacer las cosas. Es que no me han dicho, es que es muy tarde, es que está muy lejos, es que está hasta Argentina, es que es virtual, es que. Se me olvida para qué quiero hacer las cosas y me pongo muchos pretextos, justificaciones, excusas. Caemos en el licicismo también, que ese síndrome, el licicismo está alimentado por tus miedos, falta de información y frustraciones. Es cuando empiezas a decir, ¿y si no me sale? ¿Y si no está bien? ¿Y si no me llaman? ¿Y si no me cuentan? ¿Y si no me dicen? ¿Y si? Y el último, que es el taclarismo. Doy por hecho las cosas. Yo doy por hecho que me están poniendo atención porque no los puedo ver, entonces ahí me quedo. No, yo tengo que hacer algo como para poder mantener tu atención, si no, los pierdo. Pero para mí está claro, ¿no? Está claro que me están escuchando, pues se conectaron. Ahí perdemos calidad de información. La suma de estas 3 cosas se va a dar en algo que ustedes conocen como el queyoísmo, el queyoísmo que dicen ustedes por allá. Y ahí es donde podemos identificar estas 3 cosas como tal. Hay que pensar en lo siguiente, en el ejercicio de la resiliencia y la formulación de acciones. Si cambias una interpretación, cambia tu actitud. Y si cambia tu actitud, cambia el resultado. Esa es una ley de acción como tal. Aquí está una situación, fíjense cómo está, cómo podemos cambiar esta interpretación. Con la misma frase yo te puedo describir las 2 imágenes.
Aquí hay un grupo de personas esperando el transporte público, adquiriendo información. Si yo te lo dejo sin haber puesto las imágenes, tú en tu cerebro ya generaste una interpretación. Tú en tu cerebro ya tienes una imagen de acuerdo con tu postura, tus intereses y lo que tú estás generando. Esa interpretación tiene que ver con esto. Ya que te enseñamos el estímulo, entonces puede cambiar tu actitud y por supuesto puede cambiar entonces el resultado. ¿Cuáles son las actitudes que quieres cambiar? ¿Cuáles son los resultados que estás persiguiendo? Porque toda crisis empieza precisamente siendo un proceso mental. Dicen los tibetanos algo muy interesante. Debemos buscar lo que sí se puede en vez de quedarnos en lo que no puede hacerse. Generalmente estamos pensando en lo que quisiera, en lo que me falta, en lo que no hay. Al hacer eso dejo de ver lo que sí tengo. Cuando dejo de ver lo que sí tengo, se pierde o desaparece. Y hay que aplicar esta fórmula, que para mí es importantísima. Calidad de pensamientos más calidad de acciones igual a mejores resultados. Te la traduzco. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué estás haciendo al respecto? Ese es el resultado que tienes. Si piensas que eres bueno o buena para algo y estás fortaleciendo eso con tus acciones, ese es el resultado que vas a estar teniendo. Pero si te quejas de todo y te quejas de ti y no tienes acciones, ese es el resultado que tienes. Calidad de pensamientos más calidad de acciones igual a mejores resultados. Por tanto, hay que reconocer entonces tu caja de herramientas, como ser resiliente. Esta imagen me gusta porque este señor de los cómics, Tony Stark, es alguien altamente resiliente. Ingeniero que para cada problema se inventa una armadura diferente, una solución diferente. Hay una película incluso donde aparecen más de 300 armaduras, porque el cuate dice, para cada problema yo tengo que tener opciones. Oye, ¿tú para cada problema tienes opciones? Eso es ser resiliente. Eso es generar opciones, posibilidades. ¿Qué llevas en tu caja de herramientas? Ahí te va. Es todo aquello que te hace único y repetible y que te sale bien y que disfrutas mucho hacer. Es el reconocimiento de tus talentos, fortalezas, de tu potencial. Ahora, no hay que confiar tanto en el talento, ¿eh? Hay que fortalecer el talento a través de practicarlo, a través de las acciones. Y entonces entender esto. Hay diferentes técnicas, yo te comparto esto, hay que formular tu propio accionario. Y hay dos técnicas que te comparto rápidamente. Una cosa que se llama el modelo GROW, es establecer metas fundadas en la realidad, crear opciones y tener la voluntad para hacerlas. Esta presentación se la voy a pasar a Tamara también para que ustedes la tengan y entonces que puedan consultar esta situación. Este es el método, el modelo GROW. Pero también tenemos el modelo SMART. Cuando yo formulo una meta, tengo que contestarme qué, cuánto, cómo, para qué y cuándo. Cada una de las cosas que tú tengas que formularte tienen que llevar ese seguimiento para poderlo medir. O llevar esto que es el Kanban Can, hacerte 3 columnas de cosas por hacer que se están haciendo y que ya están hechas. ¿Para qué? Para reconocerte el camino que vas generando por ahí. Hay que recordar esto. Cualquier crisis tiene 3 cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. Y entender esto, ¿te rendiste o no? No me rendí, o no, ¿cómo me rendí? Tú eliges. Y ahí está la parte de la elección. La resiliencia es una elección. Y les comparto esto que me parece que se los compartieron también en la publicidad que hicieron de esta plática acerca del optimismo. El optimismo para mí es una utopía. El optimista es hacer, accionar. ¿Está difícil? Sí, pero no es imposible. Así que hacer y hacer siempre. Muchísimas gracias por este ratito. Yo estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o comentario. Gracias por este ratito. ¿Regreso?